¿Marina? Llamó de nuevo. Quiere más dinero. Ahora quiere 500,000. Bien, nos vemos en la estación en 1 hora. Calma, lo solucionaré. Bien. Marina, tengo que explicarte. Escúchame. No quiero. Escucha, el investigador dijo que golpeé a Sergei. No es cierto. Es cierto, lo vi con mis propios ojos. Pero Fuiste tú. tú eres investigadora. Piénsalo, no fui yo. Él lo hizo para separarnos. No quiero pensar nada. Estoy cansada de esto. Sergei retiró los cargos. El caso está cerrado. Puedes vivir en paz. Bien, pero... Déjame en paz. Muy bien. Aquí está el dinero. Tu tarea es darle el dinero y grabar la conversación. En la grabación debes mencionar las palabras chantaje, extorsión y monto. E intenta decir la cantidad que le pagaste la primera vez. Eso es todo. Aquí tienes. ¿Cuál es la palabra clave? ¿Qué cosa? El comando estará afuera. Entrarán cuando digas una palabra. ¿Comando? ¿Qué es esto? Vamos a detenerlo y a confiscar todo lo que te robó. ¿O vas a dejar que se vaya con $500,000? Entiendo todo, solo que... ¿Tienes miedo? No temas, no te hará nada. ¿Cuál es la palabra clave? Paisaje. Ahí viene mi musa. Ven aquí, te acariciaré. Aquí hay 500,000. Como pediste. Deja de chantajearme. Ya estoy harta de esta extorsión. Ya te di $100,000. Basta, 20. mira lo hermosa que eres. Ven aquí. No quiero. Relájate, estás tensa. Suéltame. Relájate, ¿por qué estás tan seria? Eso es, espérame. ¿Qué es eso? El Nirvana. No consumo drogas. Pruébala. ¿Te gustará? ¿Qué hay de esa pintura? La veo y no sé qué es. ¿Qué crees que es? Un paisaje. Ajá. Campos de mi alma. Pruébala. No quiero, vamos. no quiero probarla. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Alto! ¡Al suelo! ¡Manos atrás! ¿Estás bien? Mire esto, coronel. ¿Eso es tuyo? Sí, detrás de la pintura. Zorra. Confiscaremos todo eso. Valiente. ¿Por qué tardan tanto? Tranquila. Contarán el dinero. Lo tienen. Espera. Vamos ahora. ¿Y bien? Buen trabajo, tenía muchas drogas. ¿Tenía el dinero? Sí. ¿Las fotografías? Fueron eliminadas de los dispositivos, no se preocupen. Les agradezco por su labor. ¿Cómo estás? Estoy bien. Gracias, Marina. Es todo. Ahora estará en prisión al menos 4 años. Nos desharemos de él. ¿Sabías que traficaba? No tenía idea. Solo fumó un par de veces frente a mí. Elena, a veces eres astuta y otras tonta. Disculpa, ¿devolverán mi dinero? Sí, ahora debes formalizar un documento y escribir una declaración. ¿Así de simple? ¿Quieres que sea difícil? Vamos, Marina. Estoy preocupada. Me alegra que terminara. Bien, vayan a la estación a solucionar todo. Buscaré a Sergei. Adiós. ¡Nos vemos! Hospital. Te esperaba esta mañana. Lo siento, tenía trabajo. No, ¿qué haces? Ahora estoy en tu lugar y tú en el mío.
Es una locura que pasaras tanto tiempo en el hospital. Solo estuve 2 días y casi enloquezco. Lamento no haberte prestado atención. Hiciste lo que pudiste. Ahora, ¿estás reflexionando? Algo así. ¿Estás bien? Sí. ¿Terminaste? Papá, ¿te duele mucho? Estoy bien. Para ayudarte, preparé un jugo. Gracias. En momentos así aprecias a tu familia. Me llené. Me odia. ¿Por qué? Solo tiene muchos deberes. Alice, ¿quieres té? Sí. ¿Elena? Elena, ¿cómo es posible? ¿Qué? El dinero. ¿De dónde salió? ¿De qué hablas? Mira, el dinero. $50,000. Los tomaste de la caja y no mientas. Cambié la combinación y ahora están en la mochila. Primero que nada, no tomé el dinero. Si lo tuviera, no estaría en la mochila. No me mientas. Recuerdo muy bien que estaba en la caja fuerte. No lo sé. Y la mochila estaba en el armario todo este tiempo. Estaba vacía. ¿Estás seguro? Escucha, no juegues conmigo. Alice, toma un baño. Sergei, ¿por qué estás aquí? Iba a hacerlo yo. No es complicado. Quiero ayudar. Gracias. Oye, Marina. Empecemos desde cero. Todo estaba bien. No lo sé. Ahora no sé si es bueno o malo. Te lo pido. Dame una oportunidad. Sí, bien. Hagámoslo. Hijo, ¿hablamos? Te escucho. Perdóname, por favor. Actué muy mal. Cometí un error. Quiero corregirlo. Todos cometemos errores, somos humanos. Pensé que amaba a esa mujer, pero resultó ser la persona incorrecta. Me aterra pensar que pude haberte cambiado por ella. Pero, por otro lado, si eso hubiera ocurrido, nunca habría entendido lo preciados que son tu madre Alice y tú. Son lo más valioso que tengo. Sé que es difícil para ti. Me detestas. Papá. Espera. La reparación es nueva. Cambiaron el parachoques y el faro. Mi hijo chocó el auto. Ya veo. Por eso lo vendo por menos, porque necesitamos el dinero. Bien, lo compraré. Firmemos el contrato y mañana iré a la policía de tráfico yo mismo.
Esto es tu culpa. No quiero escucharte. Mi tía. No tengo paciencia. ¿Qué crees? Hacemos esto para cubrirte. No les pedí que lo hicieran. Responderé por ello yo mismo. Mi tía, detente. Mi tía, ¿qué ocurre? Ya no puedo ocultarlo, señora Marina. Quiero confesar que fui yo. Espera, cálmate. ¿Qué dices? Señora Marina, yo fui quien la arrolló con el auto. Esto es inesperado. ¿Por qué decides confesar ahora? Quise confesarlo todo de inmediato, pero mis padres no me dejaron hacerlo. Tenían miedo de que me encarcelaran y ya no puedo ocultarlo más. Señora Marina, no fue mi intención, estaba ebrio y no sabía lo que hacía, pero cuando supe que usted y Misha estaban en el hospital me sentí muy Está mal, bien, lo cálmate. lamento. Siéntate, vamos. Siéntate. Volvamos al principio. ¿Dijiste que condujiste estando ebrio? Sí. Hola, Anya. ¿Por qué no viniste a clases hoy? Sí, te estuve llamando. ¿Estás enferma? ¿Es algo serio? ¿Quieres que yo vaya? Muy bien, de acuerdo. Descansa. ¿Tienes los medicamentos? ¿Mi tía? Oye, espera. ¿Por qué lo dejaste entrar? Pensé que era el repartidor. ¿Es en serio? ¿Eso es lo único que te preocupa, que me dejara entrar? Veo que ya estás mejor. ¿Desde hace cuánto lo hacen? ¿Qué importa? ¡Mi tía, oye! Me embriagué. Conduje por la ciudad y no recuerdo nada más. Cuando desperté, el auto tenía marcas de un golpe. Luego supe lo que ocurrió. Lo de ese accidente. ¿Cómo están? Están en el hospital. Marina tiene fracturas. Misha está muy grave. Dasha está enloqueciendo. No sé qué sucederá ahora. No sucederá nada. Vamos a deshacernos del auto. ¿Crees que lo descubran? Solo si una cámara lo vio o si Marina recuerda la matrícula. Mientras tanto, debemos actuar como si no supiéramos nada. ¿Y no recuerdas el momento del accidente? No. ¿Dónde está el auto? Mis padres lo escondieron en el garaje. Mandaron a repararlo para venderlo. ¿Y tu madre sabe por qué te embriagaste? No. Hijo, perdóname, por favor. No sé qué me sucedió. Fue un pequeño error, pero se acabó. Te prometo que no volveré a ver a tu novia. Ella ya no es mi novia. No sabes cuánto lo siento. Perdóname. Y gracias por no decirle nada a tu madre. Ella no se merece sufrir eso. Mi tía, espera. No quiero hablar contigo. Tu padre ya no me habla, terminamos. ¿Cómo se conocieron en primer lugar? Fui a la clase de yoga de tu madre. Él siempre la llevaba. Un día, tu madre no fue y Vitya ofreció a llevarme. Y después, nosotros... Ya veo. ¿Y no te molestó que él era mi padre? Mi tía, ¿qué debo hacer ahora? No lo sé, el padre de Banca es soltero. ¿Podrías ir con él? No digas eso. Cometí un error y ahora me estás juzgando. Lo que tú hiciste no fue un simple error. Mi tía, solo quiero que me perdones. Te perdono, ¿de acuerdo? Ahora disculpa, debo irme. Mi tía, espera. ¿Qué sucede? ¿Está todo bien entre Anya y tú? ¿Qué importa? Bueno, siempre pensé que ella no era buena para ti. ¿Y quién lo es, tú? No importa, adiós. Olga, lo siento, es que he estado muy estresado. ¿Ahora me enviarán a un centro de detención?
Puedes irte a casa. ¿Qué? ¿Me liberarán sin un juicio? Habrá uno cuando tengamos más evidencias. ¿Y bien? ¿Qué ocurrió? Me liberaron bajo fianza, Qué buena noticia, Mitya. pero al menos confesé todo. Estoy más tranquilo. Eres mi héroe. Marina, por favor, debes entender. Él es mi hijo. ¿Y no has pensado en el hijo de Dasha? ¿Y qué es lo que harías tú en mi lugar? En primer lugar, hubiera dicho la verdad. Quise hacerlo. En serio. Pero pensé que tú no lo ibas a entender. Escondiste tu auto en el garaje. ¿Y viste cómo buscábamos al culpable? Estuvimos a punto de arrestar a una anciana enferma. Marina, lo siento. Soy culpable, lo sé. ¿Qué voy a hacer ahora? Viti ha estado buscando un abogado. Por favor, cálmate. El caso no irá a juicio. Dejamos ir a Mitya bajo fianza por ahora. ¿Bajo fianza? Así es. El accidente no causó muertes. Eso es todo. ¿Cómo que es todo? Tuviste fracturas. Misha sigue grave. Según nuestra ley, si una persona no queda inválida por los eventos del accidente, se considera una falta de gravedad moderada. Bien, ya me voy. Marina, ¿aún somos amigas? Me pregunto algo, ¿y si yo hubiese muerto? Yo aún hubiese protegido a mi hijo. Te recomiendo que no vuelvas a acercarte a Dasha. Andrei, ¿me estabas buscando? Bueno, no, yo solo estaba ¿Viniste a ver a Dasha? Sí. Como investigador vine a hablarle sobre el caso. Sé a qué te refieres. Investigador. ¿Y cómo reaccionó? En realidad, no reaccionó muy bien. Entiendo. Debe estar muy enojada. Bien, hablaré con ella luego. No puedo imaginarme qué hubiese hecho yo si Misha fuese mi hijo. Vaya, esto te está afectando. Dasha no sabe cómo te sientes. Me alegra que te intereses por mi vida personal, Marina, pero hay cosas que son privadas. Bien, ya vete, Romeo. Adiós. Adiós. Marina, justo a tiempo. El pollo está listo. Hola. Hola. Alice está haciendo su tarea. Dennis ya terminó la suya. ¿Y esas flores? ¿No puedo comprarle flores a mi esposa? ¿Esposa? Sergei, creo que debemos dejar en claro algo. ¿De qué estás hablando, Marina? Deseo estar aquí, con mis hijos y con mi esposa. No soy tu esposa. Me dijiste que debo mejorar y lo intento. Hice las paces con Dennis y le prometí a mis hijos que no me iría. He mejorado. No, Sergei. Lo siento. No puedo. Bien, entiendo. Has pasado por mucho en estos días. Estás estresada. Niños, la cena está lista. Ya voy, papá. Bien, ¿qué vas a hacer ahora? No lo sé. Se volvió tan servicial que da asco. Y tú me dirás que debo ser paciente por el bien de los niños. ¿Por qué lo diría? Tu relación con Sergei ya está arruinada. Pero los niños quieren estar con él. ¿Y tú le crees? ¿Crees que en verdad volvió porque te ama
¿O porque su amante terminó con él? No lo sé. ¿Debo volver a espiar a Sergei? No es necesario que lo espíes. Conociéndolo, sé que es un oportunista. Cuando empieces a confiar en él, volverá a caer ante la tentación. Yo no confiaría en ese hombre. ¿Qué debo hacer? ¿Esperar a que él realice alguna otra estupidez? No creo que debas esperar mucho por eso. Debes decidir lo que harás. Gracias, mamá, por tu consejo. No me agradezcas. Siempre te apoyaré. Morozov, hola. Hola. ¿Cómo está tu padre? Bien, ¿por qué? ¿Ya salió del hospital? Así es. Ah, entonces tiene mucha suerte. Esa paliza fue horrible. Espera, ¿tú lo viste? Así es, fueron unos chicos en el parque. Yo lo vi todo. ¿Cuáles chicos? ¿Cómo lo voy a saber? Pregúntale a tu padre. Sergei. Hola, Marina. Hola, Vitali. ¿Dónde está Sergei? Se está bañando. Le diré que te llame luego. No. Dile que encontré un par de opciones para él. Es un gran agente de seguros y hay 2 compañías interesadas en él. Así tendrá un buen salario. ¿Por qué otras compañías están interesadas en él? Entonces, ¿no te dijo nada? Tuvimos un par de cambios por aquí. Ascendieron a Vika y despidieron a Sergei. Pero prometí que lo ayudaría. Dale las noticias. ¿Sí? No, por cierto, Marina. Quiero tu opinión. Mira esto. ¿Qué dices? ¿Te gusta? ¿Me gusta? Se lo daré a mi esposa. Muy bien, adiós. Ya sé por qué Vika terminó contigo. La ascendieron y te despidieron. No, Marina, no es lo que tú crees. Ella se aprovechó de mí. Pensé que me amaba. Sergei, eres tan ingenuo. Bien. ¿Cuándo pensabas decirme que estás desempleado? Cuando lograra encontrar un nuevo empleo. Como ves, tengo un par de opciones. Eres un mentiroso. ¿Acaso cometí un crimen? Hubiese encontrado otro empleo de no ser por tu novio. No puedo ir a entrevistas luciendo así. No intentes hacerme sentir culpable. No funcionará. Y yo terminé con Vika. No me importa. Mamá, papá nos mintió. ¿Sobre qué? No fue Igor quien lo golpeó, fueron unos chicos en el parque quienes lo golpearon. ¿Cómo lo sabes? Me lo dijo Ilya y yo mismo lo confirmé. Una vendedora también lo vio todo. Esa noche él fue a comprar licor. Y cuando pasó por el parque, esos chicos lo atacaron. Eres un investigador como yo. ¿Estás enojada? Sí, conmigo misma. Le creí a tu padre y no a Igor. Igor no tuvo la culpa de nada, pero terminaste con él. Aunque papá tenía buenas intenciones. Sí, conozco sus intenciones. Sabemos que no eres feliz, mamá. Alice y yo no estamos ciegos. Sabemos que es culpa de papá. Sentimos que tenemos una familia falsa. ¿Es tan notorio? Sí, lo es. ¿Ahora qué vas a hacer?
¿A dónde vas? No te incumbe. ¿Quieres que te espere? En realidad no. Hola, qué sorpresa. Adelante. ¿Terminaste las renovaciones? Sí. ¿El departamento es rentado o es tuyo? Es mío. ¿Cuándo se mudará tu familia? ¿Cuál familia? No mientas, Irina te vio con una familia en el supermercado. Entonces ella me vio con Natasha. Con Natasha. Qué lindo. En verdad no me importa si se llama Katia, Valeria o como sea. No vine por eso. Sé que Sergei mintió sobre ti y que tú no lo golpeaste. Así que vine a disculparme y desearte mucha suerte con tu hermosa familia. Me alegro. Bueno, no de que Sergei mintiera, sino de que tú vinieras. Pero si mal no recuerdo, tú no dudaste en regresar con tu esposo. No lo he hecho. No me importa. Natasha es una madre soltera con 3 hijos. Yo solo la ayudé a llevar las bolsas del mercado. Eso es muy noble. ¿Y dónde la conociste? Le di clases de conducción, como hice contigo. ¿Cómo hiciste conmigo? No es como piensas, Marina. Tú eres un caso especial en mi vida. Te extrañé. Yo también.